Hola. Bienvenidos a Más que Cuentos. Hoy les quisiera contar una pequeña historia. Más que un cuento, es una anécdota que me pasó. Ponte cómodo. Cuando tenía 15 años, me encantaba quedarme solo en casa. Era mi momento de paz, de sentirme libre. Mis padres siempre salían, y yo me quedaba con mi perro, un compañero fiel que había estado conmigo desde los 8 años. Recuerdo que aquella tarde estaba en mi habitación, con los audífonos puestos, escuchando música. De repente, a través de la música, escuché un golpe seco desde abajo, como si algo pesado hubiera caído. Me quité los audífonos, mi corazón empezó a latir más rápido. Bajé las escaleras, que aún no tenían barandal, por lo que podía ver perfectamente hacia abajo. Desde la mitad de la escalera, noté que mi perro estaba parado frente a la cocina, mirando fijamente un punto invisible. No ladraba, no gruñía, simplemente estaba inmóvil, como si algo lo hubiera hipnotizado. Le llamé con un susurro, pero no se movió. Giró la cabeza hacia mí, me miró con esos ojos inquietos, y enseguida volvió a clavar su mirada en el mismo punto, como si algo estuviera allí. Un escalofrío recorrió mi espalda. Pensé que podría ser una rata o un animal que se había colado, aunque era improbable. Me armé de valor y bajé por completo, para llegar a la cocina. Debía pasar por la sala. Caminé despacio, mis pasos eran apenas un eco en el silencio. Al asomarme, no había nada en la cocina, ni ruidos, ni movimiento. Estaba a punto de respirar aliviado cuando escuché algo desde arriba. Pasos. Pero no eran pasos normales. Eran rápidos, ligeros, como si algo pequeño estuviera corriendo. Me quedé helado. ¿Cómo podía ver a alguien arriba? Solo estábamos mi perro y yo. Mientras trataba de calmarme, escuché el ruido de mi puerta. Se abrió. No sabía si estaban entrando o saliendo, pero el sonido me dejó paralizado. Mi mirada estaba fija en las escaleras, esperando ver algo bajar. Nada. Solo el silencio más incómodo que he sentido en mi vida. Decidí salir al patio. Desde ahí podía ver la ventana de mi habitación. Las cortinas estaban cerradas, pero con la luz encendida, pude ver claramente una sombra moviéndose detrás de ellas. No era una sombra grande, tampoco parecía humana. Era más pequeña, pero completamente errática. Me quedé sin palabras. Solo podía mirar, con el miedo helándome la sangre. El reflejo de la sombra se detuvo, como si se diera cuenta de que la estaba observando. Entonces, desapareció. No sé qué me dio más miedo, lo que acababa de ver o la idea de que tal vez no estaba realmente solo. Mis padres no creerían lo que les contara, y yo no quería quedarme afuera sin llaves, así que decidí volver a entrar. Caminé rápido hacia donde las llaves estaban colgadas, tratando de no hacer ruido. Cuando las agarré y di media vuelta, el silencio que sentí fue tan abrumador que podía oír mi propia respiración. Pero justo cuando llegaba a la puerta para salir, sentí algo detrás de mí. Era esa sensación de ser observado, pero mucho más intensa. Giré lentamente la cabeza y lo vi. Una figura pequeña, encorvada, con un cuerpo que parecía deformarse mientras la miraba. Su piel era negra como la noche, pero lo más perturbador era su rostro. No había ojos, nariz ni boca, pero de ese vacío salía un ruido bajo, un gorgoteo húmedo que no tenía sentido, como si intentara hablar y ahogarse al mismo tiempo. De repente, el sonido cambió a un gemido agudo, que se convertía en un chillido que parecía perforar mis oídos. No podía moverme, sentía que mis piernas estaban pegadas al suelo. La criatura extendió un brazo delgado y largo hacia mí, sus dedos eran más huesudos que humanos, y se movía como si cada paso rompiera sus propias articulaciones. Finalmente, se detuvo a centímetros de mi cara. Y ahí, en ese instante de completo silencio, dejó salir un sonido indescriptible, algo que no puedo explicar. Era como un coro de lamentos y risas mezcladas. Algo que no pertenecía a este mundo. No recuerdo cómo logré salir de la casa. Cerré la puerta detrás de mí, pero mientras estaba en el patio, escuché esos ruidos otra vez. Golpes en las paredes, ese gemido bajo que subía y bajaba de tono, como si la criatura estuviera disfrutando mi miedo. Cuando mis padres regresaron, intenté explicar lo que pasó, pero nadie me creyó. Esa noche, antes de irme a dormir, revisé mi habitación. No había nada. Pero en el suelo, frente a mi cama, había huellas. Pequeñas, retorcidas, como si alguien hubiera estado ahí, esperando. Desde entonces, no he podido estar solo en ningún lugar. Porque cuando lo hago, siempre escucho ese mismo ruido en mi cabeza. Y siento que está a punto de regresar, pero hay algo que siempre me atormenta. ¿Y si no era la única casa donde estaba esa cosa? Piensa en esto, ahora mismo, mientras estás escuchando esta historia en tu habitación. Tal vez sientas un ruido a lo lejos. O peor, una sombra que no debería estar ahí.
¿Estás seguro de que estás solo?